Vamos a arrancar ahora sí oficialmente. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos entonces a continuar con la parte de topología en RN. Yo quería que comenzáramos con una cuestión que, si bien dije en la clase anterior, capaz no quedó del todo clara. Y es esta idea de que pueden haber conjuntos que sean abiertos y cerrados al mismo tiempo. Yo les mencioné que en el caso de la topología métrica, la topología con la que estamos trabajando en este curso, es decir, la de la norma 2, los únicos conjuntos que tienen esa propiedad de ser abiertos y cerrados a la vez son solamente Rn y el conjunto vacío, ¿sí? Esta idea de ser abierto y cerrado a la vez, al principio cuando uno la oye suena un poco contraintuitiva. ¿Por qué? Porque en el lenguaje español abiertos y cerrados son antónimos. Pero ¿qué es lo que pasa? En matemáticas no, o sea, en matemáticas no son conceptos autoexcluyentes, ¿sí? Entonces, claro, hay varias personas que lo oyen a la primera vez y les rompe algo en el cerebro, es como que no cuadra mucho con la lógica, pero es una cuestión de que estamos acostumbrados al idioma español de que estas dos palabras sean antónimas, ¿sí? Cintia tuvo pesadillas con eso, no te preocupes. Acá los únicos conjuntos que van a ser abiertos y cerrados al mismo tiempo son justamente Rn y vacío, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que las herramientas para poder explicar eso bien acá no las tenemos, porque eso se entiende sabiendo algo de conexidad, ¿ok? Conexidad es otro concepto topológico, pero que no se da en este curso, se ve un poco de eso en cálculo vectorial, ¿sí? Un conjunto es conexo, se los voy a hablar así un poquito por encima. Un conjunto es conexo si no se puede escribir como unión disjunta de dos o más abiertos no vacíos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Rn es conexo. Sí, porque Rn no lo pueden escribir como unión de abiertos disjuntos. ¿Ok? Voy a dibujar acá Rn. Bueno, R2. Sí. O sea, no puede ocurrir que yo pueda hacer una división de Rn, vamos a decirlo de esta forma, donde esta parte sea abierto y esta de acá abierto. Eso es imposible. La única manera de que eso ocurra es que este abierto sea todo Rn y este otro es vacío, o que este sea todo Rn y este es vacío, ¿sí? Para tener una unión disjunta allí de abiertos no triviales. Ahora, esa noción de conexidad que yo les acabo de dar no es muy intuitiva, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? Capaz no es tan buena para visualizar. Hay otro concepto que es conexidad por arcos, ¿sí? Un conjunto es conexo por arcos. Vamos a tomar, por ejemplo, un subconjunto de Rn, ¿sí? Vamos a tomar este A. A es conexo por arcos, ¿sí? Para cualquiera de los puntos que yo tuve acá, yo puedo definir un camino que va de este punto, vamos a llamarlo P, a este otro punto, lo llamamos Q. Y un camino no es otra cosa que una función continua cuyo dominio es un intervalo cerrado, cuyo recorrido está contenido en A, y que en el punto inicial de ese intervalo vale P, y en el punto final del intervalo vale Q. ¿Sí? Es decir, el camino también se recorre en una dirección. Entonces, repito, conexo por arcos, cualquiera par de puntos que tomen A, yo puedo encontrar un camino que me permite ir de P a Q, y ese camino siempre va a estar contenido dentro de A. ¿Ok? Es conocido que todo conjunto conexo por arcos es conexo. Bien, entonces en particular el Rn trivialmente es conexo por arcos, entonces va a ser conexo, lo cual quiere decir que Rn no se puede escribir como una unión disjunta de dos abiertos no triviales. Por no triviales quiero decir que sean abiertos que no sean ni Rn ni el vacío.
¿ok? A partir de eso, uno puede demostrar que los únicos conjuntos que son abiertos y cerrados al mismo tiempo, con la topología de la norma 2, son únicamente Rn y el vacío. ¿Cómo vemos eso? Bueno, vamos a suponer que hay otro conjunto diferente del vacío. Si quieren lo llamamos A para aprovechar ese dibujo que está ahí. Vamos a tomar A, contenido en Rn, abierto y cerrado. ¿Sí? Y vamos a suponer que A no es ni Rn ni el vacío. ¿Ok? Bueno, para empezar, si A es abierto y cerrado, su complemento es abierto y cerrado también, ¿sí? Por definición y propiedades. Entonces, a ver, vamos a decir que esto que está acá rayado es el A. ¿Sí? Y esto sería el complemento de A. Estos dos señores son abiertos. Y si yo tomo la unión de ellos dos, es una unión disjunta porque esos dos conjuntos no se intersectan, ¿sí? Y además, este señor también es diferente de Rn y del vacío. ¿Por qué? Porque si A es diferente de Rn y del vacío, el complemento también va a ser diferente de Rn y del vacío. Bien, entonces acá en este dibujo estamos representando Rn como si fuera una unión disjunta de dos conjuntos abiertos, ¿sí? En este caso el A y el Rn. Y eso es una contradicción, porque eso estaría indicando que Rn no es conexo cuando sabemos que sí lo es. Bien. Hay topologías raras que uno ve en cursos de topología conjuntista, son cursos más especializados dentro de las licenciaturas de matemáticas. Allá hay topologías donde puedes encontrar conjuntos diferentes de los triviales, de todo el espacio, en este caso de Rn y del vacío, que sí sean al mismo tiempo abiertos y cerrados. ¿Okay? No voy a dar ejemplos porque no me quiero complicar tampoco con esas explicaciones, pero sepan eso, ¿okay? Que hay topologías que definen unas geometrías un poco raras donde se rompe un poco con la intuición que uno tiene. ¿Okay? Ese tipo de conjuntos en inglés se llaman clopen. ¿Sí? Seguramente ya se dieron cuenta, clopen es un portmanteau de las palabras closed y open en el inglés, ¿sí? Un portmanteau es eso, de toman dos palabras y las combinan en una sola. Hay una que está muy de moda últimamente, por cierto, entre los fingers. La voy a decir porque resulta que esta persona es amigo mío, que es la siguiente. Ustedes van a saber de quién hablo. No sé si han visto eso, Diegot. como algunas personas se refieren cariñosamente a Diego Bravo. Bueno, Diegot es otro ejemplo de portmanteau. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, quería explicar un poquito de esto antes de que siguiéramos con el estudio de la parte de conjuntos cerrados, ¿sí? Todo lo que es lo que son puntos de acumulación y para empezar a ver cómo se define la clausura de un conjunto. ¿Ok? ¿Alguna consulta de esto que salió acá? De momento no. Parece que no. Disculpen que esto lo haya puesto en inglés, lo de clopen es que en español nos llaman así también, ¿sí? Me imagino porque, no sé, de repente si uno lo traduce literalmente, como que no queda muy bien, porque, a ver, ¿cómo sería? Cerrabierto o abierrado, pero abierrado suena como aberrado, entonces como que no es muy buena idea traducir ese término.
Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque, como les dije, conexidad no es tema de lo que se ve en la parte de topología correspondiente a este curso, ¿sí? Es más para cálculo vectorial. Ustedes no conocen a Diego, yo pensé que sí. A Diego Bravos, el de Al1, sí, sí. Por supuesto. Es que hay gente que se le pone Diego, entonces pensé que algunos de ustedes los conocían, sobre todo si entraron el año pasado a facultad. Sí, un grande. Es muy amigo mío el Diego, compañero de oficina también. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a recordar un momentito brevemente qué era, cómo se definía punto de acumulación, ¿sí? Acuérdense que lo decía, que tenemos un subconjunto de Rn, tomamos un punto de Rn. Para esta definición, P no tiene por qué estar en el conjunto A, ¿ok? Pero bueno. Uno dice que el señor P es punto de acumulación de A. Si ocurre que la intersección de la bola perforada con centro P y radio epsilon con A, eso siempre es diferente del vacío para cualquier radio epsilon que uno tome. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué llegamos a ver de este concepto? Vimos algunos ejemplos. Y yo no sé si llegamos a probar que un conjunto es cerrado si solo si contiene sus puntos de acumulación. Creo que lo que probamos es que si tenemos un abierto y no vacío, cualquier punto de ese conjunto es punto de acumulación. Pero creo que esto otro de que un conjunto es cerrado si solo si contiene al punto de acumulación me parece que quedó pendiente, ¿ok? Que por cierto, habíamos visto una notación también que era A', que es el conjunto de puntos de acumulación de A. Bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a probar la siguiente caracterización de conjuntos cerrados, ¿sí? Conjunto cerrado, sí, solamente si A' está contenido en A. ¿Qué quiere decir que A' esté contenido en A? Que A contiene todos sus puntos de acumulación. ¿Estamos? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración de esto. Es bastante sencilla. Entonces, bueno, vamos a suponer que A es cerrado en primer lugar. ¿Sí? Y bueno, vamos a tomar un punto P en el conjunto de puntos de acumulación de A. Queremos ver que ese P esté en A. ¿Ok? Entonces, ¿cómo demostramos esto? A ver. Si quieren hacer un dibujito para lo único que sabemos es que si uno toma, vamos a suponer por ejemplo que está por acá, si uno toma cualquier radio, ¿sí? Esta bola sin el centro P siempre va a contener algún punto de A. Esa es la definición de punto de acumulación. ¿Qué más sabemos? Sabemos que es cerrado, ¿ok?
¿Y qué significa que un conjunto sea cerrado? Que su complemento es abierto. El complemento está fuera es abierto. Entonces, ¿será que podemos usar el complemento de a nuestro favor? Recuerden que queremos ver que P esté en A. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que P no esté en A. Y vamos a tratar de llegar a una contradicción. ¿Por qué sugerimos ese camino de demostración de asumir que P no está en A? Bueno, porque si decimos que P no está en A, entonces P está en el complemento de A. ¿Bien? Entonces ahí podemos usar que el complemento de A es abierto, porque es la única forma con la cual, de momento, podemos trabajar con la definición de conjunto cerrado. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a suponer que P no está en A. Esto es lo que queremos probar, entonces lo vamos a negar. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que decir que P está en el complemento de A. Bien. Ahora, como el complemento de A es abierto, existe un radio epsilon mayor que 0, ya que la bola de centro P y radio epsilon está contenida en el complemento de A. ¿Sí? Atención. Hemos encontrado una bola de centro P y radio epsilon que está contenida completamente en el complemento de A. ¿Ok? Entonces, a ver, les pregunto, a ver si están pendientes. ¿Qué pasa si esta bola de acá la intersectamos con el conjunto A? ¿Qué obtenemos? A ver. Si esa bola está contenida completamente en el complemento de A, ¿qué pasa si hacemos la intersección? Déjenme borrar el dibujo. Vacío, dicen por acá. Muy bien. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo, ¿ok? Estamos tomando un conjunto cerrado A y un punto de acumulación P, del cual estamos asumiendo, para tratar de llegar a un absurdo, que está en el complemento de A. ¿Sí? Al ser el complemento de A abierto, por definición de abierto, uno puede encontrar una bola con un radio lo suficientemente pequeño que esté completamente contenida en dicho abierto. ¿Sí? En este caso, el abierto es el complemento de A. Que es justamente lo que pasa acá en el dibujo. ¿Sí? Entonces, bueno, si esto ocurre, la intersección de esta bola con A me va a dar vacía, ¿sí? No voy a obtener nada. Bueno, pero eso justamente va en contra con lo que está aquí, con la definición de punto de acumulación, ¿cierto? Porque, a ver, si esta inclusión se cumple, entonces vamos a tener que esta bola, centro P radio epsilon, intersección A, eso es igual al vacío. Ah, profe, pero eso no me niega la definición de punto de acumulación, porque acá lo que tenemos es bola perforada. Ah, bueno, pero sí. Si esta intersección estoy obteniendo vacío, si yo vengo y a la bola le quito el centro, estoy quitando un punto, entonces la intersección me sigue dando vacío. ¿Ok? Sí, esto pudiera convertirse en algo diferente del vacío si yo agregara puntos, ¿ok? Pero no, lo que hice fue quitar uno. Entonces, esto se sigue manteniendo. Y bueno, eso es una contradicción con el concepto de punto de acumulación. Bien. Porque la definición me dice que si hago punto de acumulación, estas intersecciones siempre son diferentes del vacío para cualquier epsilon que yo me tome, ¿sí? Pero encontramos uno usando que el complemento es abierto para el cual la intersección es vacía. Entonces, contradicción. ¿Se entendió eso? Sí, sí, sí. Bueno, la otra implicación
se las voy a dejar a ustedes de tarea, ¿ok? También la pueden leer en las notas, allí está, pero traten de hacer ustedes primero como ejercicio. Y es también una manera de asegurarse de que aprendieron esto, porque la implicación contraria se hace también por reducción al absurdo, ¿ok? Ustedes suponen que A contiene a todos los puntos de acumulación de A. ¿Quieren ver que es cerrado? Bueno, entonces supongan que no es cerrado, ¿ok? ¿Y qué quiere decir que que A no se ha cerrado? Bueno, que el complemento no es abierto, ¿ok? Y bueno, con la negación de que A complemento no es abierto, empiezan a trabajar con eso, más con esta hipótesis, y van a llegar a una contradicción también eventualmente. ¿Sí? Usando únicamente las definiciones, no hay que inventarse un argumento súper rebuscado, no. El tema de topología, lo que quizás puede costar un poco es visualizar las cosas, ¿ok? Pero las demostraciones no tienen unas ideas que sean así como que muy poco intuitivas, son ideas que se te puede ocurrir haciendo un dibujo del problema, por ejemplo, ¿sí? Acá la mayoría de las demostraciones salen a partir de un manejo básico de definiciones, de los resultados también que se vayan probando poco a poco, y de dibujar. Siempre que puedan dibujar, háganlo, ¿ok? Aprovechen que estamos en un tema que se puede dibujar bastante. Ojo, un dibujo no va a ser una demostración, ¿ok? Pero ciertamente te puede ayudar a entender cómo demostrar cierta propiedad o cómo hacer determinado conjunto. Por ejemplo, si me dan unos conjuntos específicos A y B y me preguntan quién es la clausura de A intersectado con el interior de B, por ejemplo. Entonces, bueno, ustedes primero dibujen A, dibujen B, luego dibujen la clausura de A, luego el interior de B, y una vez tengan esos dos dibujos, los contrastan y ven cómo da la intersección, ¿ok? Bueno, vamos ahora con un concepto nuevo, bastante sencillo, que tiene que ver con justamente esta noción de punto de acumulación, que es el concepto de clausura, ¿sí? Así como vimos que ser abierto está caracterizado por el concepto de interior, cerrado va a estar caracterizado por clausuras. Bien. Bueno, pero ¿qué es la clausura de un conjunto? No es otra cosa que A unido con sus puntos de acumulación, ¿sí? La clausura se denota así como A, con una barra por encima. Esto se define como A unido con A'. Observación, ¿ok? Si están estudiando por las notas de Fiori, la clausura, si la memoria no me falla, él la define de una manera diferente, ¿ok? Creo que él la define así, ¿ok? Corríjame si me equivoco. Pero él la define como A unido con la frontera de A. En un ratito vamos a definir frontera, ¿ok? No se apuren. Pero bueno, estas dos definiciones van a ser equivalentes, ¿ok? Es decir, estos dos conjuntos van a coincidir, ¿ok? Así que si ven la definición así o así, no crean que son errores de una u otra persona, no, son la misma cosa. ¿Bien? Muy bien, ok. Entonces, bueno, vamos a hacer un par de ejemplitos de clausura, ¿les parece? Ajá. Vamos a considerar, por ejemplo, la bola abierta de centro cero
y radio 1. Entonces les pregunto, ¿quién es la clausura de esa orden? ¿Sí? En general, si les hablan de un conjunto y les mandan a calcular clausura, interior, ese tipo de cuestiones, dibujen primero el conjunto, ¿sí? Tercero, radio 1. Y bueno, todos los puntos que están adentro también, ¿sí? A veces no los dibujo porque se sobreentiende, pero bueno. Entonces, me mandan a calcular la clausura de esto. ¿Quién es la clausura? Este conjunto, y le agrego los puntos de acumulación, ¿sí? Entonces, ¿quién se da cuenta de quién es la clausura de allí? O, preguntado de otra manera, ¿quiénes son los puntos de acumulación de la bola abierta de centro 0 y radio 1? Recuerden que las bolas abiertas son conjuntos abiertos, ¿sí? Entonces ya eso me da algunos, no necesariamente todos, los puntos de acumulación. La bola cerrada. Muy bien, Cintia. Exactamente. Esos son los puntos de acumulación. La bola cerrada. ¿Por qué? Explico. Bueno, para empezar, cualquier punto de la bola abierta es un punto de acumulación por ser la bola abierta un conjunto abierto. Pero, si no se acuerdan de eso, tampoco importa. Recuerden que les están preguntando por la clausura. La clausura se define como A unido con los puntos de acumulación. Entonces, todos los puntos de la bola abierta, por definición, van a estar en la clausura. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, pueden haber puntos que no estén en el conjunto en cuestión, pero que sean puntos de acumulación, ¿sí? Por ejemplo, los que están acá, en lo que ustedes llaman borde, que más adelante vamos a llamarlo frontera. Bien. Son sinónimos en español, pero en matemáticas no. ¿Okay? Bien. Vamos a tomar, por ejemplo, este punto, que está en el borde. ¿Y este es un punto de acumulación? Sí, claramente, porque elijan cualquier radio que a ustedes más les guste. Si quieren, usamos otro color. Me gusta, por ejemplo, radio, un medio. Entonces, yo aquí un medio aproximadamente. Y bueno, aquí hay puntos, como este, que están en la bola abierta y que son diferentes del centro. El centro es un punto, repito, en el borde de la bola abierta. ¿Ok? Entonces, bueno, y esto pasa para cualquier elección arbitraria de puntos en el borde de la bola abierta. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿quién va a ser la clausura a fin de cuentas? ¿O quiénes van a ser todos los puntos de acumulación? Toda la bola abierta y el borde de esta bola abierta. ¿Ok? Entonces, para dibujar la clausura, dibujamos todo el conjunto, bola abierta y este borde. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la clausura de la bola abierta de centro 0 y radio 1. Pero, como muy bien dijo Cintia, esa es la bola cerrada. Entonces, esto, si recordamos la notación de bola cerrada, coincide entonces con esto de acá. Si recuerdan que B con la barrita arriba era la notación que habíamos fijado para hablar de bola cerrada. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, todos me siguen. Bien. Cualquier cosa pega un grito, ¿ok? Sí, si algo no se entiende. Vamos a hacer otro ejemplo para aprender un poquito los motores. Vamos a sacar un ejemplo de... creo que hace 2 clases que lo dimos. Creo que era así, el intervalo cerrado 0,2 por el intervalo semiabierto 0,1. Era un rectángulo sin la tapa de arriba.
Bueno, entonces este es el conjunto A. Y vamos a calcular su clausura. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la clausura? Nuevamente, definición. Todo el conjunto A y los puntos de acumulación. Sí, los que no estén en A, porque los de A ya están en A. Los que están en A ya están en A. ¿Okay? Por lo que dice la definición. Entonces, bueno, en principio, todo lo que está dibujado está en la clausura, ¿sí? Pero habrán puntos que no están considerados en ese dibujo y que sean puntos de acumulación de A. A ver si alguien nos encuentra, si es que hay. Yo pregunto primero si hay. Además de todo el rectángulo sin la tapa superior, ¿hay algún otro punto que sea de acumulación? Recuerden, un punto de acumulación, ustedes lo colocan en donde creen que va y para cualquier radio que tomen, la bola de centro cero con dicho radio siempre corta o intersecta, mejor dicho, al conjunto A, en este caso ese rectángulo. ¿Sí? A ver, si vieron muy rápido la clausura de la de este no debería ser tan complicada, digo yo. No hay más puntos de acumulación entonces. Entonces, en este caso, la clausura de A es igual a A, pero ese A no es cerrado. Cintia dice que no. Entonces, Cintia, ¿cuáles puntos de acumulación faltan? Te falta la tapa de arriba. Muy bien, la tapa de arriba. ¿Por qué? La tapa de arriba no está en el conjunto A, pero contiene puntos de acumulación de A. ¿Sí? Ustedes toman cualquiera que está acá, por ejemplo este, para cualquier radio que tomen, fíjense que la bola siempre intersecta al rectángulo, ¿ok? Es como una pecera, ¿sí? Las peceras usualmente arriba no tienen un vidrio que, bueno, hay gente que sí le pone un vidrio arriba y tal, pero en principio no tienen por qué haber un vidrio, ¿ok? Pero justamente esos puntos que quedan sobre la superficie del agua en una pecera serían puntos de acumulación de la misma, ¿ok? Entonces, toda esta tapa de arriba también está en la clausura de A. Entonces, ¿qué sería la clausura de A? Todo el rectángulo cerrado, ¿sí? Es decir, el producto cartesiano del intervalo 0,2 con el intervalo 0,1. Profe, creo que la idea, por lo menos yo la entendí, que siempre le está faltando el borde, pero ¿qué pasa si ya tiene el borde pronto? Ok, justo eso lo vamos a ver en un momentito de una manera más general, pero si ya tuviera el borde, si fuese esto, por ejemplo, entonces en este caso ya no hay más puntos de acumulación, ¿ok? Porque ¿cuáles son los puntos de acumulación de este rectángulo cerrado? Cualquier punto del rectángulo, ¿sí? Ya sea que esté dentro o sobre cualquiera de sus lados. No hay más, ¿por qué? ¿Cuáles más puntos podrían considerarse? Bueno, los que estén afuera del rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, este de acá. Pero si tomo ese, puedo encontrar un radio lo suficientemente pequeño tal que esta bola quede aislada del rectángulo, es decir, que no lo intersecte. Entonces, esos puntos que están afuera no serían puntos de acumulación. Bien, entonces, bueno, en ese caso, ocurre que el conjunto que nos están dando, ¿sí?, coincide con su clausura. ¿Ok? Y eso ocurre porque para este caso, si agregamos este borde acá, ese conjunto es cerrado. Bien. Y un conjunto va a ser cerrado si y solamente si coincide con su clausura. Eso es justamente el próximo resultado. ¿Y si estamos hablando de Rn o del vacío? También.
Lo que pasa es que ¿quién es la clausura de Rn? Rn. ¿Y quién es la clausura del vacío? El vacío. ¿Sí? ¿Se entendió? El par de ejemplos. ¿Sí o no? El Rn es de todo, es abierto, es cerrado, su clausura es la misma que él. Ahora, lo que sí ocurre con Rn es que no va a tener frontera. ¿Ok? Nuevamente, en un ratito vemos frontera. Bueno, entonces, vamos a cambiar un poquito este enunciado, lo reciclamos un poco. Un conjunto cerrado, si solamente sí, coincide con su clausura. Bueno, y la prueba es inmediata, ¿sí? Vamos a borrar esto que era de la demostración anterior. ¿Por qué la prueba es inmediata? Bueno, por definición de clausura, ¿sí? ¿Cómo se define la clausura? De esta manera. Si A es cerrado, entonces A contiene sus puntos de acumulación, es decir, A' está contenido en A, entonces esta unión me da A y me queda A barra igual a A, es decir, A igual a su clausura, que es justamente esto de acá. Bien. Y si se cumple esta igualdad, es decir, si ocurre esto, que A coincide con la clausura, entonces A contiene los puntos de acumulación, porque esta unión contiene justamente A'. ¿Sí? Esto es una consecuencia inmediata del resultado que probamos recién. Entonces, bueno, esto, más que una proposición, uno lo llama un corolario, ¿sí? Algo que es una consecuencia más o menos directa de un resultado anterior que es un poco más fuerte. A veces cuando uno está escribiendo, por ejemplo, un artículo de investigación, como que no queda muy claro a qué llamar proposición, a qué llamar teorema, a qué llamar lema, a qué llamar corolario, ese tipo de cosas. Por lo general sí es claro, ¿no? Pero hay situaciones donde te genera ciertas dudas. Puede ocurrir que tengas un buen teorema, pero para el cual hayas necesitado un lema dificilísimo que hayas tenido que probar antes, entonces al teorema tú dices, vale la pena llamarlo teorema si realmente el lema era más fuerte, algo más pesado dentro de la investigación. Pero bueno, el nombre teorema no solamente lo merece un enunciado por su dificultad, sino también por la importancia que tenga dentro de la investigación que estás realizando, ¿ok? Hay un matemático, no recuerdo quién es en este momento, que decía, un buen lema vale más que 1000 teoremas. No recuerdo quién, pero por ahí anda esa frase. Bueno, perfecto. Por horario más o menos inmediato. Y ahora sí, frontera. Vamos a definir cómo es la frontera de cualquier conjunto de Rn. ¿Sí? Nuevamente tomamos un subconjunto arbitrario de Rn. Y bueno, vamos a considerar además un punto que no necesariamente va a estar en A. El punto P de Rn.
Entonces decimos que P es un punto de frontera si cualquier bola que yo considere centrada en P va a intersectar tanto al conjunto de A como a su complemento. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, así. ¿Sí? Para cualquier radio epsilon que ustedes tomen, va a ocurrir que esta intersección, la bola de centro pi radio epsilon con A es distinto vacío, y también la intersección de esa misma bola, pero con el complemento de A. ¿Okay? Geométricamente, ¿cómo se ve esta definición? Bueno, muy sencillo. Ustedes toman A, por ejemplo, esta cosa. Y bueno, por acá dibujan el complemento de A, que es todo lo que está fuera de A. Y bueno, en este caso, la definición matemática de frontera se parece a lo que nosotros entendemos intuitivamente como la frontera de alguna región. ¿Sí? Vamos por ejemplo acá. Un punto que está en el borde de la figura, ¿sí? Hablando, repito, en un lenguaje muy intuitivo. Porque tomen este de acá, por ejemplo. Lo pintamos de otro color, para que se vea mejor, ¿sí? Ese de acá. Tomen cualquier radio. ¿Sí? Cualquier radio que tomen, en esa bola existe gente que está fuera del país A y gente que está dentro del país A. Al menos uno, ¿ok? Un punto de frontera es como un oficial de inmigración, básicamente. No sé si han tenido esa desagradable experiencia de pasar por la inmigración. Generalmente no pasa nada, pero siempre puede haber alguno que otro oficial que no sea tan amable. Muy bien. Ahorita hacemos unos ejemplos más concretos, sí, pero pregunto, ¿se entiende este concepto? Fíjense que acá no hace falta que la bola sea perforada, ¿ok? Para punto de acumulación sí se requiere bola perforada, más que todo porque la noción de punto de acumulación tiene que ver con convergencia de sucesiones, eso ya mañana lo estudiamos. Bueno, nada más entendió Sofía, ¿alguien más entendió? Si no dice nada, yo asumo que sí, ¿ok? Cualquier cosa pegan un grito. Muy bien. Ajá. Vamos a tomar, por ejemplo, un subconjunto de R formado por dos puntos, ¿sí? El 0 y el 1. ¿Cuáles son los puntos de frontera de ese conjunto? Les pregunto. Que por cierto, notación, lo voy a poner acá arriba, ¿ok?
Si es que había olvidado colocarla dentro de la definición. Pero es la notación del conjunto de todos los puntos de frontera de A, ¿sí? Se denota con este símbolo, con un símbolo de derivada parcial, que lo vamos a ver bastante más adelante. Entonces, este es el conjunto de puntos de frontera de A. Hay otros lados donde usan esta notación. FR de A. ¿Sí? Digo, si lo llegan a ver también escrito de esa manera. Entonces les pregunto acá. Tengo ese conjunto finito de dos puntos, ¿sí? ¿Quién es la frontera de A? Sí, Cintia, la segunda notación es más popular, pero acá en Facultad de Ingeniería se usa más la primera, por alguna razón. Sofía dice que serían el 0 y el 1. Excelente, Sofía, son esos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a dibujar. ¿Qué dice Sofía? Sofía dice que la frontera de A, en este caso, coincide con A. ¿Por qué? Bueno, dibujemos el conjunto primero. Vamos a dejar esto por acá arriba. Entonces tengo por acá el 0, tengo por acá el 1. Ok, vamos a ver primero que 0 y 1 son puntos de frontera de A. ¿Sí? Entonces hay que ver, para cualquier radio que uno tome, estas dos intersecciones son diferentes de vacío para la que está aquí. Bien. Entonces, por ejemplo, acá, tengo un radio cualquiera. Este, por ejemplo. Hay puntos de intersección en A con la bola de centro sobre radio epsilon. Epsilon es esta medida aquí. ¿Hay puntos de intersección? Sí. El 0. ¿Sí? En este caso, 0 está en la bola de centro 0 y radio epsilon y también está en A. ¿Ok? Y hay puntos en el complemento de A. Claro. Este de acá, por ejemplo. Este no está en A porque no es ni 0 ni 1, pero tiene una distancia a 0 menor que el epsilon que tomamos. Bien. Y bueno, de la misma manera se puede ver que el 1 también sería un punto de frontera. De hecho, puede ocurrir que este radio lo tome más grande, de tal manera que abarque al 1 también. Vamos a decir, por ejemplo, epsilon primo, ¿sí? Entonces, este es un número más grande, donde, perdón, puse 3 primo, de la dislexia, epsilon primo aquí. Entonces acá, en esta intersección, tienen tanto el 0 como el 1. En la anterior, para un radio más pequeño, nada más estaba el 0 en la intersección, pero no importa si hay uno o más puntos, aunque haya uno solo en esta intersección, es suficiente para que se cumpla la condición, ¿sí? Entonces, bueno, con esa explicación lo único que tenemos es que el 0 y 1 son puntos de frontera del 0 y 1. Ahora, ¿cómo vemos que son todos? Bueno, vamos a tomar cualquier punto que no esté en A, es decir, que no sea ni 0 ni 1. Tomen, por ejemplo, este de acá, si quieren. Acá uno puede encontrar un radio lo suficientemente pequeño tal que esta bola no intersecte ni a 0 ni 1. Entonces no está intersectando A. Entonces, una de estas dos condiciones no se cumple. Entonces ya está. Este señor que tomamos aquí no es
un punto de frontera. Entonces, resulta que sí, en efecto, en este caso, los puntos de frontera del conjunto 0,1 son todos los puntos de ese mismo conjunto. Y en general, cualquier conjunto finito cumple con la propiedad de que su frontera coincide con él, ¿sí? Aquí lo hicimos con 2 puntitos nada más y en R para que se entienda mejor, pero en general, cualquier conjunto finito en Rn que ustedes tomen, si le calculan la frontera, van a obtener el mismo conjunto. Bien. Otra propiedad, se las dejo para que la piensen. Si A es abierto y P está en la frontera de A, entonces P no puede estar en A. Es decir, los conjuntos abiertos no contienen a su frontera. Y bueno, vamos a ver un ejemplo un poco más concreto para cerrar este concepto. Vamos a considerar cualquier bola abierta, centro P de radio epsilon. ¿Sí? Les pregunto, ¿quién es la frontera de ese conjunto? ¿Quiénes creen ustedes que sea la frontera de la bola de centro P y radio epsilon? Recuerden, tienen que ser puntos para cualquier radio que yo me tome, esa bola intersecta tanto al conjunto como a su complemento, ¿ok? Puede ser uno que esté por acá, por ejemplo. No, porque me puedo tomar esta bola, intersecta al complemento sí, pero al conjunto no. Puede ser alguno que esté por acá, por ejemplo, no, porque esta bola intersecta al conjunto, pero no intersecta al complemento. Entonces, ¿quiénes serían los puntos fronteras? ¿Será que los hay o no hay? Acá José pone, son los puntos que están a una distancia epsilon de P. Exactamente, José. Muy bien. José dice, geométricamente hablando, que cualquier punto que yo tome por aquí, que serían los que están a una distancia epsilon del punto P, esos son puntos fronteras. Es decir, cualquier punto que tome en el borde de la figura. ¿Por qué? Bueno, tomen este de acá, ¿sí? Para cualquier radio que tomen, este, por ejemplo, tiene un punto acá y un punto, o sea, un punto en complemento y un punto en el conjunto. El radio lo pueden tomar más grande o más chico y se va a cumplir la misma propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, acá, un poco más pequeño, tiene uno aquí y otro acá. Bien. Entonces, matemáticamente, ponemos matemático. ¿Quién sería la frontera de esta bola? Bueno, son los X en Rn, tales que la distancia de X a P es exactamente igual a epsilon.
No puede ser ni más ni menos. Bueno, gráficamente. Todo esto de acá. Profe, yo tengo una consulta frente a lo que dijo José. No podemos hablar de circunferencia, porque en realidad no estamos en R2. No importa. Él dijo circunferencia capaz para que se entienda mejor la explicación con el dibujo, pero sí, se habla de circunferencia en R2, pero puedes abusar un poco del término y hablar de circunferencia en Rn. Lo que pasa es que ya para dimensiones más altas, de 3 para arriba, uno usa la palabra esfera. ¿Sí? Una esfera sería una circunferencia en R3. Por Claro, en decir. R3, pero después para más, por eso generaliza y se dice bola, para generalizar para todos los casos. No. No. Bola es una cosa distinta a esfera, ¿ok? Bola es lo que está en el borde, bueno, dependiendo si la bola es abierta o cerrada, para empezar. Pero bola en principio es toda la parte que está dentro, ¿ok? En R2, circunferencia sería el borde de esa bola, ¿ok? Una circunferencia es lo que uno llama una unoesfera, ¿sí? Las dos esferas son las esferas usuales de R3, ¿ok? Y para R más grande uno usa las n-1 esferas, ¿ok? No, esto lo explico por la observación que hiciste, pero esto es simplemente maneras de llamar a las cosas, ¿ok? O sea, la explicación de José se entendió perfectamente que vale tanto para R2 como para Rn. Si el ejemplo fuese en R3, por ejemplo, la frontera habría sido la esfera de esa bola de 3 dimensiones. ¿Ok? Ah, genial, gracias. No, por nada. Bueno, ya vimos 3 ejemplos, yo creo que es suficiente. Vamos a probar una propiedad que es lo que les comentaba justamente con la diferencia que no es tal con las notas de Fiore, ¿sí? No, mentira. Antes de eso les voy a dar una forma de, si se quiere, más directa, de calcular la frontera de un conjunto. ¿Bien? Toma cualquier subconjunto de A en Rn. La frontera, ustedes la pueden calcular como la clausura. Primero, ustedes toman la clausura de A y después le quitan el interior. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos justamente acá? De otra manera, lo hicimos directamente por la definición, pero este resultado también se puede pensar con esta proposición, ¿sí? Me dan esta bola, entonces dibujamos su clausura, la bola cerrada, y luego le quitamos el interior. ¿Pero quién es el interior? Son los puntos cuya distancia P es estrictamente menor que epsilon, ¿sí? Entonces, bueno, recordamos todo esto. Y nos queda justamente el mismo resultado al cual llegamos con la definición. Bien. Bueno, ¿da tiempo de probar esto? Yo creo que sí. Bueno, es fácil, pero es un poquito largo. Entonces se los dejo a ustedes para que lo lean, ¿sí? Me llama más la atención probar que la definición que les di de clausura es equivalente a la que está en las notas
de Fiori, ¿sí? Para que no haya confusión a la hora de estudiar. Pero bueno, sepan que la frontera la pueden calcular así. Calculan toda la clausura, luego el interior, y a la clausura le arrancan el interior y lo que quede allí, si es que queda algo, hay veces que no queda nada, eso es la frontera. Por ejemplo, con RN no queda nada, porque ¿quién es la clausura de RN? RN. ¿Quién es el interior? RN. Entonces a RN le quito RN, no me queda nada. Sí, RN no tiene frontera, ¿ok? Entonces hay conjuntos que no tienen puntos de frontera. Si hablamos en términos geográficos, RN sería básicamente el planeta Tierra. O un concepto muy idealista. Bueno, sería como parte de la Unión Europea, ¿sí? Que entre los países que la conforman, como que, o sea, hay fronteras, pero no son unas fronteras en el sentido de que tengas que seguir un control muy estricto para pasar de un país a otro, ¿sí? Lo que llaman la zona Schengen. Si han viajado a Europa, seguramente conocen más o menos cómo funciona. Por ejemplo, que ustedes lleguen si van a París, por ejemplo, pero hacen escala en Madrid, ustedes en Madrid atraviesan la frontera de la zona Schengen, hacen los controles allí y ya después, cuando vayan de Madrid a París, no hace falta que hagan ningún control de identificación, pasan directo. ¿Sí? Entonces, dentro de la topología de la zona Schengen, España o Francia no tendrían puntos de frontera. ¿Sí? Bueno. Hay dos, Rodrigo y Sofía no han ido, no se preocupen. Yo cuando tenía su edad tampoco había ido a Europa. Ya les llegará el momento. De hecho, yo fui a Europa, de hecho he ido solamente un par de veces. 2015, la primera vez que fui. ¿Sí? Así que no se apuren, les va a llegar. Bueno, la proposición la clausura se puede calcular como la unión de A con su frontera. ¿Sí? Entonces vamos a probar eso, no es difícil. Hay que probar una doble contención. ¿Bien? Entonces vamos a probar primero la contención que va de acá para acá. ¿Bien? Bueno. No, mentira. Creo que es más fácil primero de acá. Perdón. Bueno, ¿quién es esto? Bueno, nosotros sabemos quién es la frontera de A en términos de clausura interior. ¿Sí? Como esto de acá. Entonces, bueno, esto lo podemos ver como A unido con la clausura de A menos el interior de A. ¿Sí? Este conjunto que está acá son puntos que están en la clausura pero no están en el interior. En particular, ese conjunto está contenido en la clausura de A. ¿Sí? Este término de acá está contenido en la clausura de A. Entonces, bueno, toda esta unión a su vez quedaría contenida en A unido clausura de A, pero A unido con su clausura es la clausura. Sí, entonces, bueno,
la inclusión de acá para acá se cumple, no hay problema. Esa es un poquito más sencilla. La otra, hay que trabajar un poquito más, pero tampoco es que sea difícil. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a tomar entonces un punto en la clausura de A, es decir, en A unido con el conjunto de puntos de acumulación de A. Bien. A ver, Rodrigo, no me hables de la pandemia y de viajes, que el año pasado tenía un viaje a Italia por un congreso y no pude ir a Italia justamente por todo este problema. Bien. Pero bueno, ¿qué pasa si P está acá? Entonces está en A o en el conjunto de puntos de acumulación de A. Okay, entonces, bueno, hay dos casos. P está aquí o P es un punto de acumulación de A. Si P está en A, bueno, entonces está en A unido con la frontera. Ya está. Entonces, en este caso, es inmediato. El otro, ¿ok? ¿Qué hacemos acá? Vamos a trabajar ahora, vamos a suponer que P no está en A y que es un punto de acumulación. Repito, estoy descartando que P esté en A porque ya consideramos este caso que obviamente se cumple que P va a estar en esta unión. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Será que usamos la definición de punto de acumulación? Recuerden, queremos ver, como P no está en A, si estamos suponiendo esto, lo que hay que ver es que P es un punto de frontera. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a considerar un epsilon mayor que 0. ¿Sí? Queremos probar dos cosas. Que la bola de centro P y radio epsilon intersección A es diferente de pasivo, y también que la bola de centro P y radio epsilon con el complemento de A, eso también es diferente de pasivo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar la prueba acá a mi izquierda. A ver, ok. Bueno, queremos verificar ambas cosas. Vamos a usar entonces lo que sabemos de P, que es un punto de acumulación de A. ¿Sí? Como P está aquí, entonces la bola perforada de centro P y radio epsilon, intersección con A, es diferente de sí. Sí, esa es la definición de punto de acumulación. Bien. A ver, ¿qué más? Bueno, pero quiero ver esto, ¿ok? No esto. Bueno, pero no pasa nada. Recuerden que el punto P no está en A. Entonces, en este caso, como P no está en A, esta intersección es lo mismo que hacer la intersección de la bola incluyendo al centro P con A. ¿Sí? Entonces esta primera intersección se verifica. ¿Me están siguiendo? Pregunto. Sí, sí. Bien. Bueno, perfecto. Ok, ahora falta esto entonces. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Bueno, no hay mucha información del complemento en este caso, ¿sí? Entonces, lo que es directamente ver esa intersección capaz es un poco complicado porque, repito, no hay información del complemento. Vamos a hacer un tiempo para guiarnos un poco. Este es mi conjunto A. Estamos tomando un punto que no esté en A. ¿Sí? Ya vimos que para cualquier radio que uno tome, estas bolas siempre intersectan a A. Ahora queremos ver que hay puntos también en el complemento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a suponer que esto no se cumple. ¿Okay? A ver, un segundo. Está preguntando José por acá, me perdí en su último. ¿Cómo sacas que las bolas son iguales? Ah, aquí. Vale. Ok. Vamos a hacer un dibujito de eso, ¿sí? La razón es porque P no está en A. ¿Ok? Pero, ¿cómo lo vemos de una manera más geométrica? Vamos a suponer que este es el conjunto A. ¿Sí? Y bueno, tenemos un P, vamos a decir que está por acá, por ejemplo. Bien. Y para ese P, estamos probando que para cualquier radio que uno tome, estamos llamando epsilon, la bola perforada, es decir, la bola sin el centro, siempre intersecta al conjunto A. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en esa intersección. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este punto P no está en A. ¿Sí? Estamos trabajando en este caso, el punto P no está en A. Entonces, tengo una intersección acá que es diferente del vacío. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora agrego el punto P en esta consideración que estamos haciendo para la intersección? La intersección sigue siendo diferente de vacío porque el P no está interviniendo acá para nada. ¿Sí? ¿Ahí ya se entendió? Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos acá. Recuerden que falta verificar esa otra condición. Y bueno, les comentaba que queríamos hacer por reducción al absurdo porque es como que un poco complicado trabajar con el complemento en este caso. Tenemos poca información del complemento. No sabemos si es abierto, si es cerrado. No sabemos qué es. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a suponer, como queremos negar lo que se quiere probar, bueno, vamos a suponer que existe algún radio epsilon 0 mayor que 0, tal que la bola de centro P y el radio epsilon 0 intersectado con el complemento de A, eso es igual al vacío, ¿sí? Esa bola y el complemento de A son disjuntos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que algo no intersecte al complemento? Bueno, que en este caso la bola está contenida en A. Recuerden, el complemento está afuera, estoy tomando una bola, tal que esa bola está contenida en A. Perdón, esa bola no intersecta el complemento, lo que está fuera de la región A. Entonces la bola forzosamente tiene que estar dentro de A. ¿Ok? Entonces, bueno, si uno supone esto, lo que va a ocurrir es que esto de acá queda contenido en A. Pero si la bola de centro P y radio epsilon 0 está en A, cualquier punto de esa bola está en A. En particular, P, el centro, está en A.
Ajá, pero, a ver, llegamos a que P esté en A, pero estamos trabajando en este caso, donde P no esté en A. ¿Qué tenemos ahí entonces? Una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que esto no se cumple para todo epsilon que uno tome. ¿Sí? Es decir, de negar la tesis. Recuerden, negar que estas intersecciones siempre son diferentes del vacío para cualquier epsilon. Negar eso es decir que existe al menos un radio, que lo estamos llamando epsilon 0, tal que la intersección no da el vacío. Entonces, la intersección queda igual al vacío. ¿Bien? Entonces, bueno, como ocurrió una contradicción, se tiene por lo tanto que esta intersección es diferente de vacío para todo epsilon mayor que 0. Cualquiera. Bien. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, marco y con signo de exclamación. Suena como si fuese muy fastidioso, como si me la pasara molestando, preguntando a cada momento si se entiende o no. Y es que me interesa saber si se entiende y es difícil darse cuenta de esto en virtualidad, porque en clases presenciales uno por lo menos, a ver, en general la gente no le da como vergüenza decir cuando no entiende algo, y mucho más cuando la clase es presencial. Pero ¿qué pasa? Que en la clase presencial uno le ve las caras, si uno tiene una idea o no, a pesar de que no digan nada, uno ve como que ve las caras y dice, esto como que hay que explicarlo otra vez y de otra manera. Entonces, bueno, ese lenguaje corporal, digamos, aquí yo no cuento con él, lamentablemente. Pero bueno, vamos a volver a la presencialidad eventualmente. ¿Ok? No sé si para el semestre que viene, ojalá que sí, pero pronto, poco a poco, paciencia. Bueno, señores, quedan unos minutitos. Voy a simplemente ahora definir lo que es un conjunto compacto y cerramos con eso. Una definición muy sencilla. ¿Ok? Es simplemente heredar la definición de conjunto compacto que vieron para R. Acuérdense del curso anterior. Un subconjunto de los números reales era compacto cuando cumple que es cerrado y acotado. ¿Sí? Acá va a ser lo mismo, pero bueno, a ver, cerrado ya sabemos lo que significa en el contexto de Rn, ¿sí? Hay que definir ahora qué significa que un conjunto sea acotado. Y la definición es muy sencilla, ¿sí? Definición de conjunto acotado. Un conjunto es acotado si está contenido en una bola abierta. Ya. Entonces, es acotado si existe algún epsilon mayor que 0, tal que A está contenido en la bola de centro 0 y radio epsilon, ¿sí? Realmente la definición no, ¿cómo se llama? No importa del punto que tomen, pero bueno, uno para simplificar pone el punto 0, ¿ok? No, claro, sí, Cintia, yo podría obligarlos, no tengo poder para obligar a nadie, para empezar. Pero
sí, yo podría sugerirles encender las cámaras, pero es un poco delicado porque está la cuestión de la privacidad en la casa de cada quien. Y ya por sí, de por sí es un poco incómodo pedírselos para el parcial, pero bueno, la facultad nos exhorta a hacer eso. Bueno, pero para reducir un poco el tema de la privacidad, digamos, que no sea tan delicado, lo que pedimos es que se enfoquen nada más en el lugar donde está trabajando y ya no tenemos por qué ver toda la casa. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que es más técnica, que tengo entendido que es así, yo no sé mucho de estos temas, que si todo el mundo enciende las cámaras, la conexión es más inestable, ¿sí? A menos que tuviésemos un internet coreano, pero a ver, el internet aquí en este país es bastante bueno, creo que está en el top de internet latinoamericano, pero tampoco es un internet coreano, entonces no sé si nos podemos permitir tener todas las cámaras activadas al mismo tiempo. Bueno, si nos queda el DMR es compacto, si es cerrado y acotado. Una definición muy sencilla. Bueno. Vamos a ver unos ejemplitos de esto ya para cerrar, muy sencillos. El vacío, por ejemplo, es compacto, porque es cerrado y acotado, claramente. Por ejemplo, el que tengo por acá. Bueno, para el caso n igual 1, cualquier intervalo cerrado es compacto. Sin más. Cualquier bola cerrada es compacta. Cosas que no son compactas, por ejemplo, las bolas abiertas. No es compacto porque es acotado, sí, pero no es cerrado. Si no es cerrado, hay una condición que no se cumple en la definición, entonces no va a ser compacto. Bien, bueno, ¿y habrá algún conjunto no compacto que sí sea cerrado, pero para que no sea compacto no sea acotado? Sí, también hay. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá más abajo. Este semiplano X y R2, tal que X es mayor o igual a 0. Este no es compacto. En este caso, ese semiplano sí es cerrado, pero no es acotado, ¿sí? Si ustedes dibujan el semiplano, que sería gráficamente esto que yo estoy rayando aquí. Bueno, me faltan muchos más puntos, pero ustedes me entienden. Yo no puedo encontrar ningún radio epsilon, por muy grande que yo lo tome, tal que la bola de centro cero y radio epsilon me contenga todo el semiplano. Eso es imposible. ¿Ok? Entonces ese no es acotado, por lo tanto no va a ser compacto, a pesar de que sí es cerrado. Y bueno, también hay compactos que no son, hay ejemplos de no compactos que cumplen que no son ni cerrados ni acotados.
Tomen este mismo conjunto, pero la desigualdad estricta. ¿Sí? Y ya el último ejemplo comentado, más que ejemplo es una observación. Siempre que ustedes tengan una familia arbitraria de compactos en Rn, ¿sí? Puede ser una familia infinita inclusive. Ustedes siempre que tengan compactos ya conocidos pueden generar conjuntos compactos nuevos, tomando el producto cartesiano de todos ellos, ¿sí? Es decir, el producto de conjuntos compactos es compacto. Por ejemplo, si toman este intervalo cerrado, esto es un compacto en R, y hacen el producto cartesiano con esta bola cerrada, que es un compacto en R2, su producto cartesiano va a ser un conjunto compacto en R3. ¿Sí? Eso lo vimos para... ¿cómo se llama? Para un producto finito, pero también puede valer para productos infinitos, solo que ahí se pierde un poco la intuición geométrica con lo que uno trabaja, pero sepan que el resultado vale dentro de toda esa generalidad. Es un resultado que se llama, tiene el nombre de un señor, es decir, que es un resultado importante, se llama teorema de Tikhonov, y es muy difícil de demostrar, es un teorema muy complicado. ¿Bien? Bueno, yo voy a cerrar con ese último comentario por hoy. En la clase que viene, ahorita veo si hay consultas por ahí en el chat, ¿ok? En la clase que viene vamos a trabajar con sucesiones en Rn. Voy a mencionar el teorema de Weierstrass, no lo voy a mostrar. Y bueno, con eso terminaríamos el contenido para el primer parcial, ¿ok? Ya luego sobre el fin de semana, no, el fin de semana no, capaz la próxima semana ya les aviso Sobre el simulacro. sobre el simulacro, que repito, tienen que confirmarme todavía si ya me van a hacer la reserva que solicité. Ya reclamé hoy un par de veces, entonces espero que me respondan pronto. No, pero no era eso lo que iba a decir. Las clases de consulta que van a tener, sí, de parte del equipo docente. Yo les voy a dar dos, ¿ok? Una la próxima semana y la otra sería en la semana del parcial. Sí, digo, para que puedan evacuar algunas dudas previamente en caso de que las tengan, y seguramente la mayoría de las dudas van a caer en la segunda clase, pero bueno, para quitar un poquito de peso y que no sea una sola clase de consulta, ¿ok? Topología va, Joaquín, y sucesiones está dentro de topología. Pero a ver, no te preocupes tanto porque las sucesiones en Rn, lo vamos a ver mañana, no van a ser otra cosa sino pares ordenados de sucesiones en R. Entonces, si ya sabes cómo trabajar con sucesiones en R, vas a saber cómo trabajar con sucesiones en Rn. ¿Ok? Así que no te compliques tanto con eso. Y bueno, creo que será todo para cerrar. Perdón, Cintia, que había una pregunta. Ese ejemplo sería semicerrado. Este de acá, lo que pasa es que dice semicerrado es cerrado. Semicerrado creo que llaman, por ejemplo, cuando el intervalo es así, que es cerrado por un lado y abierto por el otro. Entonces lo llaman semicerrado o semiabierto, que yo no sé por qué. Claro, eso mismo, porque si en realidad los X son mayores o iguales que 0, serían hasta más infinitos. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese caso, cuando llegas hasta el infinito, el conjunto te queda cerrado. ¿Ok? Ah, está genial. Pero si te paras en algún punto, por ejemplo, la región que va de acá del 0 hasta el 2, por ejemplo, y cortas el semiplano allí y no incluyes el borde que corresponde al 2, sí, sería una región semicerrada, si la quieres llamar así, pero eso no es ni abierto ni cerrado. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, terminamos por hoy. Se me cuidan. Nos vemos mañana. Bueno, que pase muy bien, profe. Saben que me estoy conectando siempre como 20 minutos antes por si tienen alguna consulta de práctico teórico, pero nadie se está conectando. Entonces, díganme si quieren venir un poco más temprano o no. Que yo mañana me voy a conectar igual un poquito más temprano, por si acaso, pero
Pero no sé, al principio lo empecé a hacer por solicitud y después la gente no se conecta al final. Lo que voy a hacer es traer, me conecto, que me traigo alguna cosita para leer, yo adelantar trabajo mientras va llegando la gente. Bueno, hasta mañana. Gracias a ustedes por venir y nos vemos. Chao.